¿Alguna vez pensaste que una simple carta podía cambiarlo todo? Yo tampoco. Creí que a mi edad ya nada podía sorprenderme. Después de enterrar a mi esposo, pensé que el dolor más grande ya lo había vivido. Pero estaba equivocada. Lo peor apenas comenzaba. Me llamo Aurora, tengo 64 años, y siempre fui una mujer sencilla. No estudié más allá de la secundaria porque desde joven tuve que trabajar para ayudar a mis padres. Me casé con Ricardo a los 20, convencida de que él sería mi compañero de vida, mi refugio, mi todo. Juntos criamos a nuestro hijo, Esteban, con sacrificios que solo una madre conoce, noches sin dormir, jornadas dobles de trabajo, privaciones para que a él nunca le faltara nada. Durante más de 40 años, creí que mi matrimonio había sido estable. Ricardo tenía defectos, como todos, pero nunca dudé de su lealtad. Cuando murió repentinamente de un infarto, mi mundo se vino abajo. Me quedé sola en la casa que construimos, sola con mis recuerdos y con Esteban y su esposa Carolina, que se mudaron conmigo para acompañarme. Al principio agradecí su presencia. Pensé que el dolor sería más llevadero con ellos cerca. Pero pronto entendí que las apariencias engañan. Un día cualquiera, mientras ordenaba el desván, encontré una caja cubierta de polvo. Dentro había fotografías viejas, cartas de juventud y, entre todo, un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. La caligrafía era inconfundible, la de Ricardo. El sobre estaba amarillento, como si hubiera estado escondido durante años, esperando que yo lo encontrara. Con manos temblorosas, lo abrí. Aurora, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy contigo. Y antes de irme, debo confesarte algo que nunca me atreví a decirte en vida. El corazón me latía con fuerza. Seguí leyendo, con lágrimas empañando mis ojos. Hace años cometí un error. Tuve una relación fuera de nuestro matrimonio. De ese error nació un niño. No tuve el valor de decírtelo. Nuestro hijo Esteban lo sabe. Él decidió guardar el secreto. Yo sé que esto te herirá, pero no quería irme de este mundo sin dejarte al menos una confesión. Sentí que la sangre se me helaba. El papel cayó de mis manos. Me quedé allí, en medio del polvo del desván, con la respiración entrecortada. Ricardo, el hombre al que entregué mi vida, me había traicionado. Y lo peor, Esteban lo sabía. Bajé las escaleras tambaleándome, como si cargara encima todo el peso de los años. Me encerré en mi habitación y releí la carta una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran. Pero siempre decían lo mismo. Una puñalada repetida. Esa noche no dormí. Me vinieron a la mente todos los recuerdos de Ricardo, sus viajes de trabajo, sus largas ausencias, las discusiones en las que me pedía confianza ciega. ¿Era eso lo que ocultaba? ¿Una segunda vida? Y Esteban, mi Esteban. El niño al que dediqué cada moneda, cada gota de sudor. ¿Cómo pudo guardar silencio? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos sabiendo que su padre me había engañado de la peor manera? Al día siguiente, traté de actuar con normalidad. Preparé el desayuno como siempre. Esteban y Carolina bajaron sonrientes, hablando de cosas triviales. Yo los miraba en silencio, con la carta ardiendo en el bolsillo de mi delantal. Quise ponerla sobre la mesa, gritar, exigir explicaciones. Pero me contuve. Algo me decía que debía esperar. Guardé la carta en un cajón secreto de mi armario. Sabía que ese papel podía destruir a mi familia, pero también podía convertirse en mi única arma. Esa misma tarde, mientras doblaba ropa en la sala, escuché sin querer una conversación entre Esteban y Carolina. Con la carta no habrá problema, dijo ella, en voz baja. Aurora no sospecha nada. Ni siquiera sabe dónde estaba escondida, respondió Esteban. Perfecto. Porque en cuanto terminemos los trámites, todo quedará a nuestro nombre. Me quedé helada. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Ellos sabían de la carta? ¿Desde cuándo? ¿Qué tramaban exactamente? Guardé silencio. Fingí no haber escuchado nada, pero dentro de mí el corazón golpeaba con furia. Comprendí que no solo era víctima de una traición pasada.
También estaba siendo víctima de una conspiración presente. Esa noche, mientras me acostaba en soledad, sentí que el techo se me venía encima. Cerré los ojos y recordé a Ricardo prometiendo mi amor eterno en el altar. Recordé a Esteban de niño, abrazándome y diciéndome que siempre estaría a mi lado. Todo eran mentiras. Todo se desmoronaba. Pero entre lágrimas, algo comenzó a encenderse dentro de mí. Una voz pequeña, casi apagada, pero firme, que me decía: no te dejes vencer. No permitas que te arrebaten lo que es tuyo. Esta vez, lucha. Porque entendí que una carta podía destruirme, sí. Pero también podía convertirse en la llave de una venganza que nadie imaginaba. ¿Sabes lo que significa desayunar cada mañana junto a tus propios verdugos, fingiendo que no sabes nada? Ese fue mi destino durante las semanas que siguieron a la carta. Cada día me levantaba temprano, preparaba café y pan tostado como siempre, y veía a Esteban y Carolina bajar con sonrisas impecables. Se sentaban frente a mí, hablaban de planes, de negocios, de viajes. Yo los escuchaba en silencio, con la carta ardiendo en mi memoria. Por dentro me moría, pero por fuera mantenía el rostro sereno. Aprendí a usar mi dolor como máscara. Carolina comenzó a comportarse como si la casa fuera enteramente suya. Cambió las cortinas, movió muebles sin consultarme, incluso decidió vender un viejo reloj de pared que había sido herencia de mi padre. Cuando le reclamé, me respondió con voz dulce pero llena de veneno. Aurora, entiéndelo, hay que modernizarse. Este reloj no sirve. Me quedé muda. No porque no tuviera argumentos, sino porque sabía que cualquier palabra podía delatarme. Tenía que esperar. Pero lo que más me dolía era Esteban. Mi hijo. El niño que alguna vez me abrazó en las noches de tormenta. Ahora me trataba con frialdad, como si yo fuera un mueble viejo. Cuando yo intentaba hablarle, me respondía con monosílabos. Y si Carolina estaba presente, ni siquiera se molestaba en mirarme. Una tarde, mientras guardaba ropa, escuché la voz de Carolina en el pasillo. Estaba al teléfono. Sí, ya casi está todo listo. Aurora no se entera de nada. Esteban firmará pronto. En cuanto la casa esté a nuestro nombre, podemos venderla y mudarnos. Me llevé la mano al pecho. El aire me faltaba. Estaban planeando echarme, dejarme sin nada, sin techo, después de tantos años de sacrificio. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta el amanecer. Recordé cómo había trabajado limpiando casas ajenas, cosiendo ropa hasta la madrugada, vendiendo comida en la calle, todo para pagar esta casa. Cada ladrillo estaba manchado con mi sudor. Y ahora, mi propio hijo quería arrebatármela. Durante días viví en un estado de confusión. Parte de mí quería enfrentar a Esteban, gritarle la verdad en la cara. Pero otra parte sabía que aún no era el momento. No tenía pruebas suficientes para detenerlos. Y si los enfrentaba sin preparación, ellos me aplastarían. Fue Marta, mi vecina y amiga de toda la vida, quien me abrió los ojos. Una tarde me vio en la puerta, con el rostro desencajado, y me invitó a tomar té. Aurora, ¿qué te pasa? Estás consumida. No pude contenerme. Le conté todo, la carta, el hijo secreto de Ricardo, la complicidad de Esteban, los planes de Carolina. Cuando terminé, Marta tenía lágrimas en los ojos. Amiga, no puedes seguir callada. Ellos van a destruirte si no haces algo. ¿Y qué puedo hacer yo, Marta? Pregunté, derrotada. Soy una vieja. No tengo fuerzas. Ella me tomó las manos con firmeza. Eres más fuerte de lo que crees. Criaste sola a Esteban mientras Ricardo viajaba. Luchaste toda tu vida. No me digas que ahora no puedes. Sus palabras me hicieron temblar. Esa noche, al mirarme en el espejo, vi a una mujer cansada, sí, pero también a alguien que aún estaba viva. Y entendí que Marta tenía razón, no podía rendirme. Al día siguiente, Carolina se atrevió a más. Durante la cena, me miró fijamente y dijo: Aurora, deberías pensar en mudarte con alguna amiga.
Esta casa es muy grande para ti. Nosotros necesitamos privacidad. Esteban no dijo nada. Ese silencio suyo fue la confirmación de mi peor temor. Respiré hondo, contuve las lágrimas y respondí con voz calmada. No se preocupen. Yo sabré qué hacer. Ellos creyeron que me había rendido. Sonrieron satisfechos. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Esa noche, saqué la carta de Ricardo del cajón y la sostuve entre mis manos. Sentí rabia, dolor, humillación. Pero también una certeza: esta carta sería mi arma. Comencé a revisar mis viejas carpetas. Tenía recibos de luz, agua, gas, impuestos. Todos a mi nombre. Guardé cada documento con cuidado, como piezas de un rompecabezas que algún día completaría. Me juré que no volvería a llorar frente a ellos. Me juré que si querían guerra, la tendrían. Porque comprendí que la traición podía romperme, pero también podía convertirme en alguien que ellos jamás imaginaron. ¿Sabes lo que significa despertar cada mañana en tu propia casa y sentir que ya no te pertenece? Ese era mi tormento. Caminaba por los pasillos con pasos silenciosos, como una intrusa en el hogar que había levantado con mis manos. Cada gesto de Esteban y Carolina me recordaba que ya no me consideraban parte de la familia, sino un obstáculo que debía desaparecer. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la mujer sumisa que aceptaba humillaciones. La carta de Ricardo, con toda su crudeza, me había destrozado, sí, pero también me había abierto los ojos. Y entendí que si quería sobrevivir, tenía que pelear. Comencé por organizar mis pruebas. Abrí baúles viejos, carpetas polvorientas, cajas olvidadas. Allí estaban, recibos de luz, agua y gas a mi nombre, facturas de reparaciones que yo misma había pagado, contratos antiguos donde mi firma aparecía como garante. Cada papel era una pieza de mi historia. Los alisé con cuidado, como si fueran soldados que pronto tendría que llevar a una batalla. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda. Y fue entonces cuando recordé a Diego Ramírez, un joven abogado que había sido amigo de Esteban en la secundaria. Lo había visto crecer en mi mesa, merendar con mi hijo, llamarme tía Aurora. Ahora tenía un pequeño despacho en el centro. Una mañana, con el corazón en la garganta, caminé hasta su oficina. Cuando me vio, se levantó sorprendido. «Tía Aurora», exclamó. «¿Qué hace aquí?» Me temblaban las manos. Me senté frente a él y le conté todo: la carta de Ricardo, la confesión de un hijo secreto, el silencio de Esteban, la complicidad de Carolina, y los planes para vender la casa. Cada palabra era una puñalada que volvía a abrir la herida, pero la solté una tras otra, porque sabía que ya no podía callar. Cuando terminé, Diego estaba pálido. Se pasó la mano por el cabello y me miró con seriedad. «Aurora, esto es muy grave. Pero también es claro. Usted tiene derechos. Esa carta es una bomba, sí, pero combinada con todos esos recibos y facturas, es una prueba contundente de que usted ha sostenido esta casa durante años. Pueden intentar borrarla, pero la ley está de su lado». «¿De verdad?», pregunté con un hilo de voz. «De verdad. Pero tendrá que ser paciente y cuidadosa. Camila y Esteban no se quedarán de brazos cruzados». Salí de su oficina con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola. Esa misma tarde, de vuelta en casa, la realidad volvió a golpearme. Carolina hablaba por teléfono en la sala. Yo fingía tejer, sentada en el sillón, pero en realidad llevaba escondido en el bolso un pequeño dispositivo de grabación que Diego me había prestado. «Sí, Esteban firmará en unos días», decía ella, con tono triunfal. «Aurora no sospecha nada. Con la carta en nuestro poder, tenemos todo bajo control». Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. Guardé la grabación con cuidado, sabiendo que cada palabra suya era un clavo más en su propio ataúd. Esa noche, mientras me dirigía a mi cuarto, Carolina me interceptó en el pasillo. Tenía una sonrisa fría. «Aurora», dijo con voz melosa.
¿Qué tanto revisa en esos papeles viejos? Son mis recuerdos, respondí, apretando contra mi pecho la carpeta donde llevaba los recibos. Ella se acercó tanto que pude sentir su perfume fuerte, casi sofocante. Pues no se aferre demasiado. Muy pronto, esos recuerdos no le servirán de nada. Se alejó con paso firme, dejándome temblando. Pero esta vez no lloré. Porque ya no era miedo lo que sentía, sino rabia contenida. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Me obligaba a sonreír cuando desayunábamos juntos, aunque por dentro quisiera gritar. Carolina hablaba de futuros viajes, de mudanzas a otra ciudad, como si ya todo estuviera decidido. Esteban asentía, callado, perdido en la telaraña de manipulación que su esposa había tejido. Una noche, mientras cenábamos, decidí hablar. Esteban, hijo, dije con voz firme, ¿de verdad crees que esta casa no me pertenece? ¿De verdad piensas que después de toda una vida de sacrificios no tengo derecho a un techo? Él dejó el tenedor sobre el plato, sin mirarme. Mamá, entiéndelo. Carolina y yo queremos un futuro. Tú ya viviste el tuyo. Sus palabras fueron como cuchillos. Mi propio hijo me expulsaba de mi vida. Quise gritarle que su futuro lo había construido yo, con mis manos agrietadas, con mis noches en vela. Pero guardé silencio. Sabía que mi tiempo de hablar aún no había llegado. Carolina, en cambio, no perdió la oportunidad de clavar el puñal. Aurora, debería estar agradecida. No la dejaremos en la calle. Podemos alquilarle un pequeño apartamento. Allí estará cómoda. Mi corazón ardía. Me levanté de la mesa, con la dignidad que aún me quedaba, y dije con calma. No se preocupen. Yo sabré qué hacer. Ellos sonrieron, convencidos de que me había rendido. Pero dentro de mí se estaba gestando la tormenta. Esa noche, abrí la carta de Ricardo una vez más. Ya no lloré al leerla. Esta vez, la vi como lo que era, un arma. La guardé en mi bolso junto a los recibos y las grabaciones. Y me prometí algo frente al espejo. No me van a destruir. No esta vez. Porque comprendí que la venganza no sería con gritos ni golpes. Sería con pruebas, con paciencia, con inteligencia. La venganza perfecta no sería destruirlos con odio, sino con la verdad. Y yo, Aurora, ya estaba lista para empezar. ¿Alguna vez sentiste que tu vida entera se reducía a un solo día, a una sola batalla? Eso fue lo que viví la mañana en que tuve que enfrentar en el tribunal a mi propio hijo y a la mujer que había jurado ser parte de mi familia. Me levanté temprano. No pegué ojo en toda la noche. El amanecer entraba por la ventana como una luz fría que no traía consuelo, solo el anuncio de lo inevitable. Me puse un vestido sobrio, negro, el mismo que había usado en el funeral de Ricardo. Sentí que otra vez estaba de duelo, pero esta vez no por un esposo, sino por un hijo. Diego pasó por mí y me acompañó al juzgado. En el camino, me hablaba con voz tranquila. Aurora, hoy no estás sola. Las pruebas que tienes son sólidas. La verdad hablará por usted. Yo apenas asentía. Mi mente estaba atrapada en los recuerdos. Esteban de niño corriendo en el parque, Esteban abrazándome en Navidad, Esteban prometiéndome que nunca me dejaría sola. ¿Dónde había quedado todo eso? Al entrar a la sala, mis manos temblaban. Allí estaban ellos, Esteban y Carolina. Él tenía el rostro demacrado, ojeras profundas, pero aún evitaba mi mirada. Ella, en cambio, se veía impecable, traje claro, cabello recogido, labios pintados de rojo. Sonreía con arrogancia, como si ya hubiera ganado. El juez, un hombre de rostro severo, abrió la sesión. Diego se levantó y comenzó a presentar las pruebas. Mostró recibos de luz, agua, gas e impuestos a mi nombre, que demostraban que durante décadas yo había mantenido la casa. Luego presentó la grabación donde Carolina decía con claridad, con la carta, tenemos todo bajo control. Esteban firmará pronto. La sala quedó en silencio. El juez levantó la ceja y pidió que se repitiera el audio. Carolina palideció por un segundo,
pero luego intentó sonreír. Eso está sacado de contexto, dijo. Era una broma privada. Diego no se inmutó. Abrió una carpeta y mostró el borrador del contrato de compraventa con la firma de Carolina ya estampada. ¿También era una broma, señora? La sala murmuró. El juez pidió silencio. Entonces fue mi turno. El juez me preguntó si quería decir algo. Me levanté con dificultad, pero con la frente en alto. Su señoría, esta casa no es solo ladrillos. Es mi vida entera. Aquí crié a mi hijo sola, mientras mi esposo viajaba. Vendí mis joyas, cosí de madrugada, limpié casas ajenas, todo para pagar cada factura. Y ahora quieren echarme como si fuera basura. Me detuve, con lágrimas corriendo por mi rostro. Miré a Esteban, directamente a los ojos. Hijo, no pido riquezas. No pido más años de vida. Solo pedía respeto. Solo pedía un lugar donde envejecer en paz. ¿De verdad este es tu pago por todo lo que hice? Esteban bajó la cabeza. No pudo sostener mi mirada. El juez pidió entonces que se leyera la carta de Ricardo. Yo la entregué con manos temblorosas. Un funcionario comenzó a leerla en voz alta, la confesión de mi esposo, el hijo secreto, el silencio de Esteban. Cada palabra retumbaba en la sala como un trueno. Carolina intentó interrumpir, pero el juez la mandó callar. Cuando terminó la lectura, yo ya no tenía lágrimas. Sentía que el alma se me había vaciado. La traición de Ricardo, el silencio de Esteban, la manipulación de Carolina, todo estaba ahí, desnudo, imposible de negar. El juez deliberó unos minutos que parecieron eternos. Luego habló con voz firme. Este tribunal anula cualquier intento de venta de la propiedad. Se reconoce que la señora Aurora es la verdadera titular, dado que durante décadas sostuvo la casa con su esfuerzo y sus recursos. Además, se abre investigación por intento de fraude y falsificación en contra de la señora Carolina. La sala estalló en murmullos. Carolina se levantó furiosa, gritando insultos. Esto es injusto. Vieja bruja, lo pagarás. 2 guardias la tomaron de los brazos y la sacaron de la sala. Sus gritos resonaban en los pasillos. Esteban se quedó sentado, inmóvil, con la mirada perdida. Finalmente, se levantó y se acercó a mí. Tenía los ojos enrojecidos. Mamá, lo siento, susurró. No supe detenerla. No supe defenderte. Lo miré con el corazón desgarrado. No supe defenderme yo tampoco durante muchos años, hijo. Pero aprendí. Él quiso abrazarme, pero di un paso atrás. Necesito tiempo, Esteban. El perdón no llega de un día para otro. Salí del juzgado con la frente en alto. Afuera, el sol brillaba, pero en mi corazón seguía la tormenta. Había ganado la batalla legal, sí. Pero había perdido algo que ninguna corte podía devolverme, la confianza en mi propio hijo. Esa noche, al volver a casa, abrí todas las ventanas y dejé que entrara el aire fresco. Caminé por las habitaciones vacías, respirando hondo. Ya no había risas falsas, ya no había voces envenenadas. Solo yo, mis paredes, y mi dignidad recuperada. Y comprendí que la venganza no era ver a Carolina escoltada fuera del tribunal, ni ver a Esteban llorar de vergüenza. La venganza perfecta era mirar mi casa y saber que, a pesar de todo, seguía siendo mía. ¿Alguna vez te has preguntado qué queda después de una guerra dentro de tu propia familia? Yo lo descubrí cuando crucé la puerta de mi casa, después del juicio, y sentí que las paredes me miraban en silencio, como testigos de todo lo que habíamos vivido. Había ganado. La ley me devolvió lo que era mío, la casa que levanté con mis manos y mi sacrificio. Carolina ya no estaba, la justicia la había señalado como culpable, y su arrogancia se desmoronó frente a todos. Esteban, mi hijo, quedó roto, atrapado entre la vergüenza y la culpa. Y yo estaba en pie, con el corazón hecho pedazos, pero en pie. Los primeros días fueron extraños. El silencio pesaba.
Ya no escuchaba la voz de Carolina, ni sus tacones por el pasillo, ni sus risas falsas llenando la sala. Tampoco estaban las discusiones, ni las miradas de desprecio. Mi casa había recuperado la calma, pero esa calma estaba teñida de soledad. Esteban apenas me dirigía la palabra. Salía temprano, regresaba tarde, y cuando lo hacía, me evitaba. Sabía que no podía mirarme a los ojos. Yo no lo culpaba del todo, había caído en la manipulación de Carolina, sí, pero también había elegido callar. Y ese silencio suyo fue una traición tan dolorosa como la carta de Ricardo. Una tarde, lo encontré en el jardín, sentado en el banco viejo donde solía jugar de niño. Lo vi encorvado, con la mirada fija en el suelo. Me acerqué despacio. Esteban, susurré. Él levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. Mamá, no sé cómo reparar lo que hice. Te fallé. Me quedé de pie frente a él. Mi corazón se estremecía. Sí, hijo. Me fallaste. Pero también eres parte de mí. No puedo arrancarte de mi vida, aunque a veces quisiera. El perdón no llega en un día. Quizás tarde años. Pero si de verdad quieres cambiar, empieza por ser sincero. Él asintió en silencio, con lágrimas que corrían por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que detrás de ese hombre quebrado todavía estaba mi niño. Los meses pasaron. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Pinté las paredes de la casa, sembré flores en el jardín, abrí las ventanas para dejar entrar la luz. Quise que cada rincón, marcado por el dolor, volviera a ser un lugar de vida. Me uní a un grupo de mujeres de la comunidad que compartían historias de abuso patrimonial y familiar. Muchas habían sido despojadas de sus casas, manipuladas por hijos ingratos o parejas abusivas. Cuando conté mi historia, algunas lloraron, otras me abrazaron. Aurora, me dijo una de ellas, tu valentía nos inspira. Y entendí que mi dolor no había sido en vano. Que mi voz, tantas veces callada, ahora podía ser un faro para otras. Una mañana recibí la visita de Marta, mi vecina y amiga fiel. Al entrar, se quedó mirando las paredes recién pintadas, el aire fresco que llenaba la sala. Tu casa parece distinta, Aurora. Más luminosa. Es que ya no es una cárcel, respondí. Es mi refugio. Ella me sonrió. Y tú también pareces distinta. Tenía razón. Ya no era la mujer rota que encontró la carta en el desván. Era otra. Una que había tocado fondo y se había levantado. Una que había descubierto que la venganza no se trata de odio, sino de dignidad. Un año después del juicio, me invitaron a hablar en una reunión comunitaria. Subí al pequeño escenario con las manos temblorosas, pero con la voz firme. Frente a mí había decenas de mujeres y hombres que habían sufrido traiciones, abandonos, injusticias. Me llamo Aurora, dije. Y esta es mi historia. Les hablé de Ricardo, de la carta, del hijo secreto, de Esteban, de Carolina. Les conté cómo intentaron arrebatarme todo, cómo casi me hacen creer que no valía nada. Y les dije también cómo me levanté, cómo reuní fuerzas para defender lo que era mío. Concluí que una carta puede destruir, que un secreto puede herir. Pero también aprendí que la venganza perfecta no es el odio. La venganza perfecta es recuperar tu verdad. Es mirarte al espejo y reconocer que, aunque te hayan querido borrar, sigues de pie. El aplauso fue cálido, sincero. Sentí que cada lágrima que había derramado encontraba un sentido en ese momento. Hoy sigo en mi casa. Las paredes guardan cicatrices, igual que yo. Pero ya no me duelen. Son recordatorios de que sobreviví. Esteban poco a poco se ha acercado más. No somos los mismos, pero estamos intentando reconstruir algo. Quizás algún día vuelva a confiar plenamente en él. Quizás no. Pero ya no me atormenta la duda. Porque entendí que la vida no siempre nos da justicia en los tribunales. A veces la verdadera justicia es poder respirar hondo, abrir la ventana y sentir que, a pesar de todo, estás en tu lugar, el que nadie pudo quitarte. ¿Y si tú escuchas mi voz ahora?
Si alguna vez alguien quiso borrarte. Si alguna vez te hicieron sentir que eras una carga. Si alguna vez guardaron un secreto para destruirte. Recuerda esto. Una carta puede romperte. Un secreto puede herirte. Pero la venganza perfecta es levantarte, recuperar tu dignidad y nunca dejar que nadie decida tu verdad por ti.